cada vez que lo abordaba decía, bueno, es un tema, hay un solo tema general en el capítulo y vamos a darle rápido y a pasarlo muy por encima, y había tantas verdades interesantes para tomar de él que terminaba fraccionándolo de nuevo. Así que bueno, pero hoy Dios mediante lo terminamos. Primera de Corintios 14, vamos a leer los últimos versículos desde el 26 hasta el 40. Son 3 párrafos los que vamos a tomar hoy, pero bueno, ya quería terminar. Esta vez sí quería terminarlo. Entonces vamos desde el 26, 1 Corintios 14, 26. Hoy vamos a hablar de la adoración con orden. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. A ver, vamos a ver cómo lo encaro, porque de eso va a depender si duermo en casa o no. Y voy a saber comprender varones si no quieren decir muchos amén. Estás sentado al lado de tu esposa y no querés recibir algún codazo por las costillas. No te preocupes. Pero vamos a tratar de ser lo más correctos en la interpretación posible. A ver, todo el capítulo 14 habló principalmente sobre 2 dones, y fuimos viendo una comparación entre 2. A ver, desde el 12 Pablo viene hablando de la iglesia como cuerpo, de la función de cada uno de los miembros, de los diferentes dones, pero específicamente en el 14, Pablo estuvo constantemente haciendo una comparación entre uno y otro don. ¿Cuáles eran esos 2 dones que estuvo comparando? Profecía y lenguas, profecía y lenguas. Ahí está. Y a lo largo del capítulo, bueno, desarrollamos por qué eran buenas las profecías, cómo afectaban el uso de las lenguas, vimos el uso incorrecto de los 2 dones, y lo que vamos a ver ahora es el cierre del capítulo 14, donde Pablo te muestra cuál es el uso correcto de los 2 dones, tanto del uso de las lenguas como del uso de la profecía, porque ya vimos el efecto principalmente, bueno, de los 2, de las profecías y de las lenguas. Vimos el efecto del uso de los 2 sobre la congregación y cómo podían afectar negativamente cuando no se usan de manera bíblica, o vamos a decir mejor, cuando no se usaban, porque entendemos que son dos dones que ya no están en vigencia, tanto las lenguas como las profecías. Sin embargo, entonces uno va a decir, ¿y para qué estudiamos esto que no está en vigencia? ¿Para qué estamos estudiando profecía y lenguas? ¿De qué manera nos afectan a nosotros? Bueno, en realidad, desde el 26 hasta el 40 nos está dando principios sobre el orden de la adoración y los cultos públicos, y vamos a ver principios que son universales y son eternos en ese fragmento, por lo menos en esos 3 párrafos que vamos a estar estudiando hoy. Sobre las lenguas, el apóstol Pablo no está impidiendo el hablar en lenguas, porque en ese tiempo estaban vigentes, era un don todavía en vigencia, pero sí hay algo que dejó muy claro, y es que cuando las lenguas no tenían traducción,
no solo no eran de bendición, sino que terminaban siendo perjudiciales para la iglesia, ¿se acuerdan? Y miren todas las frases que utilizó el apóstol Pablo para dejar claro este concepto. Si las lenguas no tienen traducción, no pueden ser usadas en el culto. Y dijo que era como, lengua sin traducción era como hablar al aire. Voy repasando varios conceptos que vimos en el capítulo 14. Lengua sin traducción es como hablar al aire. Lengua sin traducción nadie puede decir amén, porque nadie entiende. Lengua sin traducción es como hablar entre extranjeros. Te convertís en un extranjero en otro lenguaje para el que te habla o para el que te escucha. Lengua sin traducción te dejan sin fruto, porque no te edifican. Lengua sin traducción, bueno, dice nadie es edificado. Lengua sin traducción, el inconverso que entra a la reunión y escucha a todos hablando cosas sin, en un lenguaje incomprensible, el incrédulo se va bajo la misma condenación con la cual entró a la reunión, porque no escuchó el evangelio de forma clara. Lengua sin traducción, dice la Biblia, el que llega y entra y encuentra ese panorama, luego se va pensando que están todos locos. ¿Se acuerdan? Mientras tanto, todo eso son, lenguas sin traducción. Pablo no prohibió el uso de las lenguas, pero sí dejó claro que hay un requisito excluyente para el uso de las lenguas y era, tiene que haber un traductor. Tiene que haber un traductor. Y si no hay un traductor, no se usan las lenguas porque pasa todo esto que acabamos de repasar y que vimos a lo largo del capítulo 14. Y por otro lado, comparó el don de profecía, hablando a los corintios respecto a las personas que recibían nueva revelación doctrinal de parte de Dios, nueva revelación real. Recuerden que en ese tiempo el canon de las Escrituras no estaba completo, el Señor todavía estaba revelando nuevas cosas, y mientras que todo esto podía pasar con el don de lenguas, Pablo dice que cuando los profetas daban revelación de Dios en un lenguaje comprensible, que es lo que vimos la semana pasada, el inconverso entraba, escuchaba el evangelio, era convencido, se arrepentía y terminaba postrado reconociendo que Cristo es el Señor. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos la última vez, el párrafo anterior. Entonces lo que hoy va a hacer el apóstol Pablo es hacer como una especie de cierre respecto al uso de los dones, porque ya van a ver que la semana que viene, cuando retomamos en el capítulo 15, hace como un cambio de tema, ya no va a estar tocando tema dones, se va a enfocar más en el evangelio y el poder de la resurrección, y estamos entusiasmados por arrancar de lleno. Vamos a hablar mucho de evangelismo, de misiones, y vamos a entrar de lleno en esos temas que creo que van a ser de mucha bendición para la iglesia también en capítulo 15. Pero hoy vamos a darle el cierre formal a este tema de los dones y el uso de los dones, y cómo un mal uso puede generar un desorden en el culto, y un uso correcto, todo lo contrario, edificación y bendición. Insisto, lenguas y profecía, cuando lo leemos, nosotros entendemos que cuando Pablo les hablaba de lenguas y profecía, los corintios sabían bien de qué les estaba hablando, porque eran dos dones vigentes en el momento en el que Pablo escribió. Eran dos dones que todavía funcionaban en el contexto de la iglesia, y les dice, bueno, tienen que usarlos de manera correcta para que sean efectivamente de edificación. Ahora, eso aplica a cualquiera de los dones que, aún de los que hoy están vigentes, de los dones que nosotros reconocemos, que la palabra de Dios reconoce como dones vigentes, tienen que ser utilizados para edificación de la iglesia. Y en orden. Entonces se empieza a redondear el tema, así como para ya cerrar el tema dones, y da unas palabras finales y arranca en el versículo 26, si vieron, con una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos? Como una pregunta de conclusión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué respecto al don de profecía y al don de lenguas? Es como, bueno, entonces, ¿cómo tienen que ser usados? Ya dijo cómo no tienen que ser usados y el daño que puede causar. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que usarlo? ¿Qué hay pues, hermanos? Y todo lo que viene es una respuesta a esto. ¿Cómo tienen que ser usados en orden? Y si dijéramos de este estudio, sacamos un texto principal, que es el 40, hermanos, que es el último. Y
toda la respuesta va a girar en torno a ese versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Ese es el parámetro para saber cuándo un culto es ordenado y cuándo la adoración es llevada adelante en el culto público por la congregación de una forma ordenada, decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Entonces todo lo que va a decir gira en torno a la decencia y el orden en los cultos públicos. Decir que hacer cosas decentes hoy suena un poquito hasta chocante decir lo que se hizo en la iglesia fue indecente, ¿no? Es como pero tiene que revelar a un Dios que es Dios de orden. Ese es el parámetro que vamos a seguir hoy. En primer lugar hay un concepto que ya lo habíamos visto, pero el apóstol Pablo lo vuelve a repetir porque es elemental. Se encuentra en el 26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, y es un imperativo, una orden, hágase todo para edificación. Eso es lo primero que vamos a ver. Todos los dones tienen que ser usados para edificación. Cuando venís a la iglesia y ejercés tus dones, tenés que procurar la edificación de los demás. Y vieron que dice cuando os reunís, arranca diciendo cuando os reunís, está hablando de un concepto de una iglesia de participación activa. Una iglesia de participación activa. Cuando os reunís, cada vez que se congregan como iglesia, cuando se reúnen, y dice cada uno tiene, y comienza a dar una lista de ciertas cosas que podrían llegar a suceder en el contexto del culto, de la reunión. O sea, son hermanos ejerciendo sus dones activamente cuando la iglesia se reúne para edificar a los demás, ministrándose unos a otros, practicando los alelón que ya hemos estudiado. Y acá en el capítulo 14 no da una lista completa de todos los dones que ya hemos venido estudiando desde el 12, pero entendemos que cada vez que nos reunimos ejercemos esos dones y nos edificamos mutuamente. Y sea cual sea tu don, sea que se encuentre en esta lista o no, o sea de los que ya vimos en la lista del capítulo 12, cualquiera sea tu don y lo vas a ejercer, este principio, hermano, es básico. Tenés que hacerlo para edificación de los demás. Para edificación de los demás. Y como dije, no da una lista exhaustiva de los dones, pero sí menciona unos pocos. 5 al menos. Y en primer lugar dice, cada uno de vosotros tiene salmo cuando se reúnen. Cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Y saben de qué está hablando acá? De la administración a través de la música. Y ellos utilizaban, la iglesia primitiva utilizaba el libro de los salmos escritos por David, por Asaf, los hijos de Coré. Lo que nosotros tenemos como el libro de los salmos era su himnario. Entonces abrían los salmos y los cantaban. No sabemos, probablemente en un estilo hebreo, no sabemos cómo esos salmos fueron llevados o adaptados quizá a las iglesias gentiles, cuando en la medida que el apóstol Pablo fue predicando el evangelio a los romanos, a los griegos, a los asiáticos, etc. Quizá le habrán cambiado el estilo, quizá ya no utilizaban los mismos instrumentos musicales que los hebreos o el mismo estilo de música. No lo sé, pero cantaban salmos, era su himnario. Y muchos de ellos, cuando acá habla de cada uno de vosotros tiene salmo, en el contexto de la congregación, cuando cantan, traían alabanza de contenido escritural para bendecir a los demás. ¿Sí? Entonces, si ustedes prestaron atención, arrancamos cantando hoy un texto que se encuentra Apocalipsis capítulo 1. Después cantamos, ¿cómo se llama? En hebreo, pon tu mirada, se encuentra en hebreo. Después cantamos con la cara descubierta, que se encuentra en 2 de Corintios. Y así vos vas identificando
que las canciones con las cuales se está ministrando a la congregación tienen un contenido escritural. ¿Te das cuenta? Y la escritura te bendice, te edifica. Vos alabás al Señor en sus propias palabras. Vos estás seguro que la alabanza que le estás llevando al Señor es de su agrado, porque de hecho son sus palabras. Están en las escrituras. Y entonces se ministra para edificación con canciones escriturales. Entonces dice, cada uno de vosotros tiene salmo. Y después dice, tiene doctrina. Cuando hablamos de que alguien que trae doctrina, en el contexto de la reunión o del culto público, es alguien que está impartiendo la enseñanza de la palabra de Dios, de las escrituras, ¿sí? De las escrituras. Cuando habla de doctrina, son las escrituras que ya tenían disponibles. ¿Qué escrituras tenían disponibles los corintios? La ley, los profetas, los libros que nosotros le llamamos poéticos, los salmos, los libros de sabiduría. Entonces ellos recibían doctrina, alguien se levantaba y enseñaba doctrina desde la revelación ya recibida, pero dice, si alguno tiene doctrina, imparte enseñanza de la palabra de Dios que ya tenían, pero ahora dice también si alguno tiene revelación, no es lo mismo, si alguno tiene doctrina, y ahora dice si alguno tiene revelación, que es la palabra griega acá, apocalipsis en realidad. Y acá sí está refiriéndose a algún hermano que traía una revelación nueva de parte de Dios a manera de profecía, don vigente en el tiempo de los corintios. Un hermano que tuviera nueva revelación de parte de Dios. Insisto, esto todavía pasaba en el tiempo de los corintios y ahora el apóstol Pablo van a ver que da un parámetro cuando esto de regulación para cuando esto pasaba. Entonces, si alguno viene y canta salmos y ministra por medio de la alabanza, si alguno tiene doctrina, enseña las escrituras, lo que ya está escrito, si alguno tenía profecía, revelación, una nueva revelación de parte de Dios en ese tiempo, luego dice, si alguno tiene lengua, porque también estaba vigente. Si alguno se levantaba hablando en otro idioma, guiado por el Espíritu Santo, de forma sobrenatural, para predicar de parte de Dios en otro idioma, con alguien que le pueda traducir. ¿Verdad? Iba a ser de edificación para la iglesia. Si alguno tiene interpretación, y de hecho a continuación dice, tiene interpretación. Si alguno tiene lengua y alguno tiene interpretación, ¿vieron cómo van de la mano? Si a uno le fue dado por el Espíritu Santo la capacidad de predicar en otro idioma y a otro le fue dada la capacidad de traducir para que los oyentes entiendan lo que se estaba predicando en otra lengua. ¿Me van siguiendo? 5 cosas menciona. No toda la lista de dones, pero sí menciona estas 5. Todas las menciones, o por lo menos estas 5 menciones que el apóstol Pablo hace de dones y de ministración para el orden, actividades que podría un corintio encontrar en el orden público de la reunión congregacional, si se fijaron, todas tienen que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Todas tienen que ver con la proclamación de la palabra de Dios, incluso la música, ¿no? Entonces, si alguno tiene salmo, doctrina, revelación, lengua, interpretación, o va a ministrar de forma pública, de alguna manera, la palabra de Dios a los oyentes, la cláusula principal, sea lo que haga, hágase todo para edificación, termina diciendo el versículo. El propósito de todo lo que se hace en el culto público de la iglesia es para edificación. Hágase todo para edificación. Y esta, hermanos, ya que es una cláusula que el apóstol Pablo puso ahí de forma definitiva, tendría entonces que ser para nosotros una regla de medida para evaluar cada actividad en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Cada encuentro con hermanos va a ser de edificación, ¿sí o no? Cada visita va a ser de edificación. Cada evento que se haga va a ser de edificación. Cada proyecto de la iglesia va a ser de edificación.
cada canción que se cante, cada actividad con los niños, cada salida de evangelismo, cada cosa, hermano, que vos hagas como parte de la iglesia y para edificación del cuerpo de Cristo, tiene que cumplir este requisito, tiene que pasar este filtro. Hágase todo para edificación. Y si no edifica, no lo hagas. Si no edifica, no lo hagas. Porque no pasa el filtro. ¿Entienden? No lo hagas. Si algo no edifica claramente a la iglesia y a los hermanos, no hay que hacerlo. Y si alguno va a usar los dones, insisto, porque acá vemos 5, pero no todos los dones, porque la verdad es que hoy acá hay muchos hermanos utilizando sus diferentes dones, ministrándonos unos a otros, animándonos, edificándonos unos a otros y utilizando muchos dones que no están en esta lista de 5 que acabo de leer. Pero si alguno va a usar los dones, hermanos, en el contexto del culto, tenemos que asegurarnos de que sea para edificación de los demás. Que no sea para vanagloria, para que me miren, para que vean cómo para atraer la mirada de la gente hacia mí, o por una conveniencia propia, o de alguna manera quitar por medio de mi actividad o del ejercer los dones la mirada de las personas de Dios, que quiten la mirada de Dios y atraerla hacia mí. Eso no es un buen uso del don. No estoy edificando a las personas si mi don no los lleva a mirar a Dios. Tratamos con tu mirada. Poné tu mirada en la cruz, poné tu mirada en su regreso, y cuando vas a ministrar de alguna manera, sea cual sea tu don, cuando vas a hacer algo en la iglesia, ¿sabes cuál es tu motivación? Estás mirando a la cruz. Vos vas a estar sirviendo y ejerciendo tus dones en agradecimiento a lo que pasó en esa cruz, que te dio la salvación, la redención, y eso te va a motivar a hacer las cosas de otra manera. Y vas a estar mirando a aquel que va a regresar y que te encuentre fiel y que te encuentre sirviendo con excelencia, que te encuentre sirviendo con alegría, con pasión, porque va a volver. Hágase todo por edificación. Todos los dones tienen que ser usados para edificación. Todo lo que se hace en el culto tiene que ser hecho en orden. Este es el segundo punto que vamos a ver hoy. Todo lo que se hace en el culto tiene que ser hecho en orden. Miren el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete, y si no hay intérprete, calle en la congregación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, es la palabra de eclesía, a veces traducida como iglesia o como congregación. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es orden puro eso, ¿eh? Organización. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser todo ordenado lo que se hace en la congregación. ¿Por qué? Porque a continuación dice, Dios es un Dios de orden. Y cuando nos reunimos y hacemos algo en su nombre, tenemos que reflejar a un Dios que es Dios de orden y de paz. Un culto desorganizado, un culto desordenado, no refleja a un Dios de orden. Y primero ¿vieron un orden para hablar en lenguas? En este tiempo. Y van a hablar en lenguas. Y recuerden que la palabra, y vieron que arranca diciendo si habla alguno en lengua extraña, ¿se acuerdan que había una palabrita ahí que no está en el griego? ¿La agregaron en la traducción? ¿Cuál era? La palabra extraña. La palabra extraña no está en el griego. Si alguno habla en lengua, o si alguno va o si alguno trae revelación de Dios, le dice Pablo a los Corintios, en otro idioma por el Espíritu Santo, yo les voy a decir cuál es la forma ordenada de hacerlo, dice Pablo. Primero, no más de 2 o 3 personas por reunión. Si van a hablar en otro idioma, no más de 2, sea esto por 2 o a lo más 3.
tres, como decimos nosotros, que sean solamente dos y tres con toda la furia, ¿no? Y si hay un tercero, bueno, un tercero también es aceptable, pero no más de tres. ¿Entienden? Por dos o a lo más tres. No como nosotros, que bueno, a veces decimos, ¿cuántos platos te comiste? Y dos o tres, y ya llevas como 7, ¿no? No. Esto es literal. Esto es literal, no es una. No es figurado, hermanos, ¿eh? No es que. Y que hablen dos o tres y se terminan hablando 7, no. Dos o a lo más tres, ¿entienden? En última instancia, no más que tres pueden hablar en lenguas en el culto público, en la congregación. ¿Sí? ¿Cuántas personas como máximo entonces podían hablar en lengua? 3 como máximo. 2, va un tercero. Y un tercero también es aceptable, pero no más que un cuarto ya no. Y por turno, dice, ¿vieron? ¿Todos a la vez? No, por turno. No todos juntos, no todos hablando en lenguas a la vez, respetando turnos. Por turno. Y saben, hermanos, que el apóstol Pablo aparentemente le es necesario hacer esta aclaración, porque al parecer se estaba admitiendo en la iglesia en Corinto la forma pagana del uso de las lenguas extáticas, ¿se acuerdan? La forma en que el paganismo practicaba esas lenguas extáticas en las que todos estaban de alguna manera como poseídos y hablaban todos a la vez en un lenguaje que nadie entendía. Los griegos estaban acostumbrados a ese tipo de actividad en los templos paganos. Esto de hablar en lenguas extáticas y todos a la vez y con todo este desorden era una práctica re común del paganismo, de la cultura griega. Y es muy probable que el apóstol Pablo tenga que hacer esta aclaración porque los hermanos hubieran introducido esa práctica en la iglesia en Corinto, en la iglesia del Señor en Corinto. Muchas personas hablando en lenguas a la vez. Y el apóstol Pablo dice, no, 2 o a lo más 3 y por turno. Quiere decir eso, que uno va a hablar. Voy a cierro la idea y después lo hacemos. Pero siempre debe haber un traductor. Dice 2 a lo más 3 y por turno, y uno interprete, o sea, que haga la traducción. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y es un imperativo también ahí. O sea que el uso de un traductor, cuando una persona habla en lenguas, es excluyente a la hora de decidir si se va a hablar en lenguas o no. Entonces, si llega una persona o un predicador de otro país y tiene una muy buena predicación edificante y no hay una persona que le pueda traducir, estamos hablando a nosotros, ¿no? No como el don dado por el Espíritu Santo, sino sencillamente esto, que viniera otra persona y tiene una excelente predicación, una predicación poderosísima, con un contenido doctrinal tremendo y edificante, y no hay quien le traduzca, no puede hablar en la congregación, porque no va a edificar a nadie. Eso es lo que está diciendo. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Es excluyente el uso del traductor. Calle en la iglesia, dice, y hable para sí mismo. Y ya sé que uno dice, cuando pensás en hablar con vos mismo, ya te sentís medio loquito, ¿no? Pero, a ver, la verdad es que no sé si ustedes se acuerdan, hace algunas semanas atrás estudiamos un salmo, un salmo que dice, bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Como uno diciéndose a sí mismo, a mi alma, bendecía a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Es uno hablando consigo mismo, ¿no? Y no es que sos un loquito que habla
hablas solo, sino que la verdad es que la persona con la que más hablas a lo largo del día sos vos mismo. Estás todo el tiempo pensando, tratá de pensar en voz baja, así parecer lo menos loco posible. Pero estás todo el tiempo diciéndote cosas. Ahora mismo estás quizá en el análisis del texto hablándote a vos mismo respecto a estas cosas. No es que estás loco, quédate tranquilo que eso lo hacemos todos. Pero dice la palabra de Dios, si alguno tiene revelación en otras lenguas, no hay traductor, medite para sí mismo estas cosas en silencio. Porque sin traducción está prohibido hablar en lenguas en la iglesia. ¿Tiene algo edificante? Es en otra lengua. No hay traductor, medita en silencio en estas cosas. Es lo que les dice Pablo, ¿no? No eleven la voz. Hablen con ustedes mismos y convérsenlo con el Señor. En oración. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y si ustedes se fijan, hermanos, todos estos requisitos, dos o a lo más tres, y por turno, y con traductor, y si no hay traducción, pues que no hable. Todos estos requisitos, hermanos, dejan al descubierto lo que gran parte del movimiento carismático llama una manifestación del Espíritu Santo a través del don de las lenguas. Y realmente no proviene del Señor. Yo les voy a decir por qué, hermanos, por crudo que suene. El Espíritu Santo no va a inspirar al apóstol Pablo a escribir o a mandar cosas con imperativos como los está utilizando acá, para luego el mismo Espíritu Santo estimular a los creyentes a que quebranten lo que hizo escribir a Pablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, versículo 29. Perdón, el 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interpreta. Dice, si habla alguno en lengua extraña, ¿notaste el condicional? Ahora mirá lo que dice respecto a la profecía. Asimismo los profetas hablen. ¿Sí? ¿Notás la diferencia? Cuando habla de las lenguas utiliza un condicional. Si alguno habla, si habla alguno en lenguas, porque si algo me queda claro después de haber pasado por todo este estudio es que el apóstol Pablo no era el fanático del don de lenguas, ni promotor de este uso del uso de este don dentro de la iglesia. No lo está prohibiendo, pero sí está dejando claro que no es de sus favoritos. Y hay otros dones que edifican más, y por eso hizo todo el tiempo esta comparación con la profecía. Entonces, comparando a ver este condicional de si habla alguno en lengua, mirá el imperativo que utiliza acá en el 29. Asimismo, los profetas hablen. Lo que sí tiene que haber, puede haber lenguas o no, pero lo que sí tiene que haber es profecía, dice Pablo. Es revelación. En un culto, estamos dando por sentado que en un culto al Señor debe haber revelación de la palabra de Dios. Y en nuestro caso, de la palabra ya escrita. ¿Amén? Tiene que haber en todo culto revelación de la palabra de Dios. Entonces, también establece así como estableció un orden para el uso de las lenguas, ahora establece un orden para el uso también de la profecía. En ese tiempo dice, asimismo los profetas en el 29, hablen dos o tres y los demás juzguen, y si alguno le fuere revelado, y si algo, le fuere revelado a otro que estuviere sentado, callen primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Orden también a la hora de la enseñanza de la palabra de Dios, de impartir revelación de parte de Dios. Aquí profecía, está hablando, cuando dice profecía, está haciendo uso, hace referencia al uso del don de profecía. Gente en ese tiempo, trayendo nueva revelación de parte de Dios. Y también dice lo mismo. ¿Cuántos profetas pueden llegar a hablar en una reunión? Lo mismo dijo, dos o tres.
Y otra vez, no es un condicional, sino un imperativo, que hablen, que haya revelación en cada culto, tiene que haber palabra de Dios. Hasta dos o tres enseñanzas en un culto. Yo recuerdo la iglesia en la que me crié, por ahí mi mamá se va a acordar, esto pasaba con el tiempo de nuestro pastor. Que había varios varones estudiando en el seminario, en el instituto bíblico, entonces en cierto día del año, creo que era el último, no sé si era la última reunión del año, no se acuerda. El pastor les daba la oportunidad a los varones estudiantes del instituto para que todos predicaran 10 minutos, cada uno. Pero terminaban pasando como 6, 7 hombres diferentes, predicando 10 minutos cada uno. ¿Ahora sí te acordás? Y agarraba un cucharón gigante y la tapa de la olla. Y tenían que cumplir el requisito de predicar, de dar una enseñanza cortita y concisa en 10 minutos. Y cuando llegaban los 10 minutos, agarraba el cucharón y la tapa y empezaba listo, te vas. No redondeaste la idea, te vas, se te terminó el tiempo. Y realmente lo tomábamos como algo qué divertido, ¿no? Pero ahora que lo estoy pensando y lo llevo a los parámetros bíblicos, estaba re mal. Primero porque porque había más de 2 o 3 hablando en un mismo culto. No había una línea temática que todos estaban siguiendo, sino que venía uno y te hablaba, no sé, de las ofrendas, y después venía otro y te hablaba del servicio, y después venía otro y te predicaba sobre santidad. Y vos llegabas a tu casa con 7 cosas diferentes, y ahora en qué medito. Y encima alguno que no respetó esos 10 minutos y no dio el cierre o no dio la conclusión, no te dejó la aplicación práctica. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber un orden también a la hora de enseñar. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser para edificación. Pueden haber 2 o 3 enseñanzas diferentes en una misma reunión. Posible, ¿sí? Nosotros acostumbramos a tener una sola, una quizás más concisa, pero en Becar tienen 2, ¿verdad? Ahí está. Y hay algunas iglesias que acostumbran tener quizás fragmentadas 2 o 3 enseñanzas más cortas, siguiendo una línea temática, sería lo ideal. Y eso también está bueno, eso no tiene nada malo. Porque está dentro de los parámetros bíblicos y si se hace con orden y se hace para edificación, está bien. ¿Me siguen? Ahora, hablen 2 o 3, ¿sí? Y los demás juzguen. Y, a ver, que acá no habla de acercarse a oír con un espíritu crítico y cuestionador, ¿no? No es que, bueno, el pastor está exponiendo o cualquier hermano que está desde el púlpito exponiendo la palabra de Dios y están todos así. A ver. No es un espíritu crítico y cuestionador. Está hablando de quien está sentado escuchando la palabra, tiene que hacer uso de discernimiento al escuchar y escuchar con el deseo de profundizar sobre los temas que se están exponiendo para correr a casa y aplicarlos. Y en el tiempo de los corintios, acuérdense hermanos, que no tenían las escrituras completas, que muchas veces hasta mal interpretamos esto de que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque volvían y estudiaban, agarraban su Biblia y... los de Berea no tenían una Biblia cada uno en su casa. No tenían una Biblia en su casa. Las Biblias estaban solamente en la sinagoga y en los templos, en forma de rollo gigante, ¿me entendés? No interpretemos algo que el texto no quiere decir. Volvían a sus casas y meditaban con ayuda del Espíritu Santo. No agarraban la Biblia y se ponían a ver. Esa es una bendición que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Porque nosotros sí tenemos la revelación completa y por gracia del Señor cada uno tiene la suya. Y puede sí volver a casa y examinar a la luz de las Escrituras. Pero no era lo que hacían los de Berea. No nos engañemos.
Era más bien una meditación reflexiva en el espíritu. Y nosotros evaluamos. Ahora, un corintio que no podía volver a su casa y agarrar la Biblia así como nosotros la tenemos. Y el apóstol Pablo les dice, cuando uno profetiza, los demás juzguen. Primero, estaba hablando de nueva profecía, y cuando Pablo dice los demás juzguen, estás hablando de hacer uso del don de discernimiento que también por el Espíritu Santo se le había dado a algunos de los hermanos, para que con guía del Espíritu Santo supieran si esta nueva profecía, que todavía no estaba escrita, provenía verdaderamente del Señor o no. A eso se refiere que juzguen, que usen el don de discernimiento, y nosotros hoy la guía del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Y evaluamos todo lo que se dice a la luz de lo que ya está escrito. Y el Señor era bastante determinante respecto a las malas doctrinas, aún desde el tiempo de la ley. En Deuteronomio 13 les había dicho, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y un poquito más adelante dice, al que te trae mala doctrina y te aleja de la ley, apedréalo. Obviamente estamos hablando del tiempo de la ley. Obviamente estamos hablando del tiempo de la ley. Pero ojo, que no es que traemos piedras en los bolsillos y estamos listos para apedrear a alguien, pero sí determinantemente en el Nuevo Testamento también dice del que trae mala doctrina, que después de una y otra amonestación, deséchalo porque el tal se ha pervertido. También es bastante determinante, no que lo apedrees, pero con la doctrina no se juega. Y profeticen por turnos, dice en el versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, porque estaban recibiendo nueva revelación, bueno, el que estaba exponiendo terminaba y otro decía, tengo revelación de parte de Dios, bueno, termina el primero y pasa el segundo, termina el segundo, pasa el tercero, pero lo hacen por turno. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Por turno. Respeten el debido orden si hay más de una enseñanza en la misma reunión. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Sí? Entonces, también es, de nuevo, son todos verbos imperativos acá, son todos mandamientos. Calle el primero, no hable más, terminó su exposición, bueno, ahora va el segundo. Porque podéis profetizar uno por uno, dice Pablo, y con un debido orden y con dominio propio. Puede haber 2 o 3 enseñanzas en un culto público. Si se hace ordenadamente, ¿saben cuál es el resultado de eso? Como dice ahí, que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿vieron? Todos aprenden y todos son exhortados. ¿Por qué? Porque se hizo con orden. Ahora, muchas veces para justificar el desorden dentro de los cultos, o el hecho de haber personas hablando en lengua, todos a la vez, todos gritando, todo esto que el apóstol Pablo decía, van a entrar indoctos, inconstantes, y van a pensar que están locos, y entran en un culto donde hay un desorden total, y se le atribuye el problema es que se le atribuye al Espíritu Santo, de tal manera que te dicen, ¿sabes qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo te impulsa no podés callar. Yo acá leo que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que el Espíritu Santo no te induce al desorden, el Espíritu Santo te da capacidad de dominio propio para que lo que hagas lo hagas en orden. ¿Entienden?
dicen que es el Espíritu Santo que está obrando y no podés detener la obra del Espíritu Santo. Y es un espíritu orando, no sé cuál. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obra así. Precisamente la falta de dominio propio era característica de los cultos paganos. Es lo que está queriendo combatir el apóstol Pablo en esta iglesia inmersa en la cultura griega. Los corintios eran griegos, acostumbrados a ese tipo de cosas, del desorden, de todos hablando a la vez, y Dios, hermanos, quiere, no solo para los corintios, sino para nosotros, que nuestros cultos reflejen a un Dios de orden, que se hagan de manera ordenada para que reflejen a un Dios que es Dios de orden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice en el versículo 33. Y entras a un culto donde hay desorden, y encima ese desorden se le atribuye al Espíritu Santo, vos tenés que saber claramente que el Espíritu Santo no obra de esa manera. Insisto, será otro espíritu, no el Espíritu Santo de Dios. Y acá arranca en el versículo 33, bueno, cierra con la idea, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y yo un día me voy a encontrar con el hermano que editó que le puso los numeritos, las divisiones numéricas, y le voy a decir, hermano, no sé, después me lo encuentro en el cielo y le voy a decir, ¿por qué arrancaste el versículo 34 desde la palabra vuestras mujeres, de la frase vuestras mujeres, si la idea arranca desde como en todas las iglesias? ¿Lo tenés así como yo? ¿Dónde empieza el párrafo? Porque muchas veces al respetar el orden de la división de los versículos, nosotros leemos, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y es verdad que en todas las iglesias de los santos es el mismo Dios de orden y de paz, pero la frase, como en todas las iglesias de los santos, está unida al concepto que continúa en el 34. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde arranca el párrafo? Como en todas las iglesias de los santos, nuestras mujeres callen en las congregaciones. Ay, Señor. Esta frase, hermanos, corresponde al párrafo que comienza. sobre el orden de las mujeres en la iglesia. Parece que en Corinto las mujeres estaban causando desorden. Parece que las mujeres estaban causando desorden, y es lo que el apóstol Pablo está queriendo ordenar en esta idea central del culto con orden. Como en todas las iglesias de los santos, ¿sí? Esto no es solo para ustedes corintios, esto aplica a todas las iglesias de Cristo, y no solo aplica este principio al rol de las mujeres dentro del culto público, sino a todo lo que hemos visto hasta acá, sobre la lengua, la profecía, la exposición de la palabra, la música, etc. Son normas universales para todas las iglesias de los santos, ¿sí? Y Dios es el mismo Dios de orden en cada una de sus iglesias. No es que en una iglesia va a promover desorden y en la otra orden. Dios es Dios de orden y se caracteriza por el orden. Y toda verdadera iglesia de Cristo tiene que reflejar a su Dios de orden desarrollando cultos ordenados y pacíficos. Porque Dios es de orden y de paz. Y esto va más allá, hermanos, de una cuestión cultural, porque no, pero eso era de los corintios. No, esto aplica a todas las iglesias de los santos, ¿entienden? Es para todas las iglesias de los santos. No es solo para los corintios. Y acá no pasa tampoco por una cuestión vieron que hay iglesias que les llamamos nosotros, bueno, en esta iglesia son muy formales, o en esta otra son muy informales. No tiene que ver con formalidad o informalidad, o ser más o menos estructurado respecto al culto. Porque si has tenido la oportunidad de visitar diferentes iglesias, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo que hay tantas formas de liturgia como de iglesias existentes. Cada iglesia hace las cosas a su manera, tiene su identidad, por así decirlo, ¿no?
sienten cómodos, y mientras que respeten los parámetros bíblicos está bien. Y si vas a otra iglesia que no lo hace exactamente igual como lo hace la Iglesia Bautista de Monte Grande, pero respeta los parámetros bíblicos, está bien también. ¿Entienden? Diferentes formas de liturgia, pero hay un requisito que sí es común para todas las iglesias de los santos. ¿Cuál es? Tiene que ser ordenados. Tiene que ser ordenado. Bueno, respecto a las mujeres. Estaba tratando de... Nada, tengo que volver. Bueno, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo también se lo había aclarado a Timoteo. Esto es en pos de buscar, de promover el orden en el culto. Pablo aclara el rol de la mujer. Cuando estudiamos, si recuerdan, hace poco Maxi terminó de enseñar 1 Timoteo, y había una serie de cosas que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: vos tenés que llegar a Éfeso y corregir esto, y esto, y esto. Y una de las cosas que Timoteo tenía que corregir en Éfeso también era precisamente esto. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, en la iglesia las cosas no se hacen de cualquier manera, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay una forma correcta de conducirse, porque es la casa de Dios, donde todo lo que se hace tiene que reflejar a ese Dios que es dueño de la casa y es dueño de la grey. Entonces, hermanos, hagas lo que hagas, vos tenés que hacerlo para la gloria de Dios. Si tenés compromisos, vos tenés que cumplir con tus compromisos, porque para el Señor lo haces y para su gloria. Si vos tenés ministerios, tenés que ser responsable con esos ministerios. Si vos tenés que estar a tiempo, llegá un rato antes, porque lo haces para la gloria de Dios. Si vas a hacer cualquier cosa que sea, desde servir un vaso de agua hasta la limpieza, una enseñanza a los chicos, una predicación desde este púlpito, o lo que sea, cualquiera sea la administración, hacelo con excelencia, porque tenés que reflejar a ese Dios. Y para Él lo haces. No podés hacerlo así nomás, o no debés hacerlo así nomás. No podés faltar por cualquier cosa, vos tenés que respetar un orden. Porque es a Dios al que servimos, y a ese Dios tenemos que reflejar con nuestra forma. Y hermanos, esto no es legalismo. Esto es un culto ordenado que refleja un Dios de orden. Entonces la motivación de uno para hacer todo no es servir a los hombres. Yo no llego temprano para que el pastor vea que llegué temprano. Yo no hago las cosas para que los hermanos vean que las hice. Yo lo hago para la gloria de Dios. Como cantábamos recién. ¿Saben qué me motiva? Yo miro a la cruz y me motivo. Yo miro a la venida de Cristo y me motivo. Cuando tengo mi mirada puesta en Él, yo sirvo con los motivos correctos y de la forma correcta. Le rindo lo mejor de mi adoración al Señor. Bueno, Timoteo, corregime el asunto de las mujeres. La mujer, 1 Timoteo, sigo dando vueltas. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Pablo escribiéndole a Timoteo. Corregime esto en Éfeso. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y suena duro y contracultural, pero arrancó diciendo que es un principio universal para todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No es una cuestión cultural, es un principio universal. ¿Puede profetizar o predicar la mujer? Bueno, suena duro y contracultural, pero la respuesta es clara y es un no. Callen es un imperativo. Callen, y es imperativo y es determinante.
Ahora, no quiere decir que van a ser mudas, que en el momento se van a, se van a poner una venda, una mordaza y no van a decir absolutamente nada, no pueden emitir palabra en ningún momento. Está hablando en qué contexto. En la profecía, ¿verdad? En el contexto de la profecía o de la predicación o de la exposición de las escrituras, es un principio que ya lo habíamos establecido, si se acuerdan, cuando pasamos por 1 Corintios 11, que decía que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, y habíamos visto que no era literalmente al... estoy aprendiendo italiano. No está hablando de esto, sino que está hablando de que el varón que no asume con responsabilidad su rol de liderazgo, de enseñanza y de oración pública, está afrentando al Señor, a Cristo que es su cabeza. Y también está diciendo a continuación que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, le falta el respeto a su marido, decía. Y acá no tiene que ver con capacidad de enseñar, porque las hermanas son excelentes maestras, muchas de ellas. Ni se le está restando valor a la mujer, ese valor que el Evangelio reivindicó, haciendo del Evangelio una iglesia donde no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, judío ni gentil, ¿se acuerdan? Sino que en el culto de la iglesia, el culto de la iglesia tiene que reflejar este orden de autoridad que Dios estableció desde el principio. Respecto, hermanos, a las cosas, a estas cosas que Timoteo tenía que corregir en Éfeso, Pablo le dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Lo dijo en varias ocasiones y acá se lo repite a Timoteo. Y cuando les dice que callen, no solamente está haciendo referencia a la enseñanza congregacional como un rol que no es femenino. Lo que probablemente estaba pasando en Corinto es que al parecer algunas mujeres estaban levantándose en el medio del culto de forma desordenada para preguntar de forma desordenada, ¿entienden? Leo el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces se está exponiendo la palabra y las mujeres aparentemente lo que estaban haciendo era pararse pero ¿qué pasa si? ¿No? Y como haciendo alguna especie de cuestionamiento a la exposición, ¿entienden? Causando una interrupción o una alteración al orden del culto. Eso es lo que está tratando Pablo. ¿Sí? En este contexto. Alterando el orden del culto público. Y Pablo les dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Saben por qué? Porque te estás parando a preguntar y lo que estás haciendo es dejar en vergüenza a tu marido, quien debería ser, quien tenga la respuesta, hombre de Dios comprometido, maridos, hombre de Dios comprometido con el aprendizaje de las Escrituras. No es necesario que te pares e interrumpas el culto público causando un desorden. Podés llegar a tu casa y preguntarle a tu marido y que él te responda. Porque cuando se paraban lo que hacían era avergonzar públicamente a sus maridos, quienes habían sido puestos por cabeza en el área de la enseñanza para ellos. Además de ser otra contribución al desorden en los cultos públicos, que es lo que Pablo está corrigiendo, que es lo que ya Pablo quiere que no suceda. Dice indecoroso, es decir, indecoroso es una palabra fuerte, falta de decoro. Lo establece como un principio universal. Todas las iglesias de los santos, más allá de la cultura, esto no es cultura griega. Las mujeres maduras espiritualmente, hermanas, son excelentes consejeras, excelentes maestras. Son una bendición enorme para la iglesia. Pero acá está hablando de la exposición de la palabra en el culto público. Ese es el contexto. En las congregaciones. Ese es el contexto. Cuando la iglesia está reunida en culto público,
público, varones, esa es nuestra responsabilidad. Todo lo que se hace, y ya voy terminando, tiene que estar sujeto a las escrituras. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Es muy interesante lo que puede haber estado pensando Pablo cuando cierra la idea con esta frase, ¿no? Imagínenselo desde lejos, escribiéndole a los corintios y pensando, y seguro me van a salir con este argumento. No, pero eso es algo que es típico nuestro, eso es algo de nuestra iglesia, en nuestra iglesia lo hacemos así y en nuestra iglesia lo interpretamos así. Por eso arrancó el párrafo diciendo, como en todas las iglesias de los santos, es un principio universal. ¿Y vieron cómo termina el párrafo? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Como que se iban a querer atribuir cierta exclusividad o de ser especiales o tratar de justificar el por qué las mujeres estaban causando desórdenes o el por qué se estaba profetizando o hablando en lengua de manera desordenada. Y Pablo les recuerda, estos son principios universales para las iglesias de Dios. Y la palabra no salió de ustedes, corintios. Ustedes no escribieron, esto es palabra de Dios. Ni fue escrita de forma exclusiva para ustedes, corintios. Estos son principios universales. La palabra de Dios contiene principios universales que no tienen que ser forzados para la conveniencia de cada congregación. Y algunos acá la pudre. ¿Y alguno se cree profeta o espiritual? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y hay hay como un proceder, hay una manera de escribir del apóstol Pablo que lo hemos venido viendo siempre con humildad, siempre Pablo, siervo del Señor Jesucristo, apóstol por mandato del Señor y siempre como manteniendo un perfil bajo, ¿no? Pablo acostumbraba a escribir o a mantenerse humilde. Rara vez chapea de su autoridad apostólica como lo hace acá. Porque al parecer había personas en la iglesia que iban a acomodar sus argumentos o sus propios pensamientos para justificar de alguna manera la continuidad de ese desorden que estaba habiendo en la iglesia. Y Pablo con sarcasmo los reta y le dice, ¿se creen conocedores de las escrituras? ¿Se creen espirituales? Bueno, si conocen de las escrituras, deberían estar reconociendo que esto proviene del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y hay un tema de traducción. ¿Tenés las otras dos? Yo les quiero leer este texto en otros dos, en la versión de la Biblia de las Américas y en la NBI, en una versión internacional, porque hay un tema de traducción aquí en la 60. Porque cuando vos lees más el que ignora, ignore, en el contexto estás diciendo, bueno, y el que no lo entiende, pues que siga, que dejalo que permanezca en su ignorancia, ¿no? Eso parece decir, no es eso, sino más bien lo contrario. No es que dejarlo que siga en su ignorancia. El verbo ignore, que acá lo tenemos traducido en la 60 como un verbo activo, en realidad en el griego es un verbo pasivo, que sea ignorado. El que ignora, que sea ignorado. Miren cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido, que no sea reconocida esa persona. En la misma, en la NBI. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. ¿Entienden lo que está queriendo decir? Si alguna persona se cree espiritual y no quiere acatar lo que tiene que ser un orden de culto público que Pablo está diciendo por mandato del Señor, por revelación divina, por inspiración del Espíritu Santo, y trata de buscar excusa de alguna manera, dice, la palabra de Dios no llegó de manera exclusiva a ustedes, tampoco salió de ustedes. Estos son principios universales para la iglesia de Dios, y si alguno quiere
quiere todavía, a pesar de ser tan claro el proceder, ignorar, no dice déjenlo en su ignorancia, ignoren a esa persona, está queriendo decir. Que él no sea reconocido, que él sea ignorado. No le den entidad a una persona que no quiere reconocer autoridad bíblica en los procedimientos. Así de crudo como sea. Entonces no está simplemente sugiriendo dejarlo en su ignorancia. No reconozcas a aquel que no quiere reconocer autoridad. Eso es lo que está diciendo. No reconozcas a aquel que no quiere reconocer autoridad de la palabra de Dios. Así que, hermanos, procurad profetizar, versículo 39. Procurad. Tenía un anhelo ferviente, ya vimos ese concepto de procurar. Tenía un anhelo ferviente por la profecía, por la exposición de las Escrituras. Tengan anhelo ferviente por la enseñanza de la palabra de Dios. Y de las lenguas no dice procurad hablar en lenguas. Dice no lo impidáis. Y no impidáis el hablar en lenguas, ¿no? Puede llegar a pasar, dejen que pase, sigan los parámetros de orden, pero lo que tienen que procurar es la profecía. Y por sobre todas las cosas, en principio es esto, versículo 40. Pero hágase todo decentemente con orden. Decente, con decoro, bien formado, bien planeado, con orden, siguiendo una secuencia de tiempo, no todo a la vez, no de manera desordenada, porque la iglesia en sus cultos necesita reflejar el carácter de un Dios que no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Y todo don que el Espíritu Santo nos ha otorgado, ¿me ayudan, hermanos, con la música? Todo don que el Espíritu Santo le ha otorgado a los creyentes, nos ha otorgado, tiene que ser utilizado para edificación. Toda actividad que sea desordenada y no edifique, tiene que ser evitada en el contexto de la iglesia. Podemos tener actividades recreativas, pero la iglesia principalmente es casa de oración. Es un lugar para predicar el Evangelio, servir al Señor y edificar la vida de los demás. Tenemos que velar el orden de los cultos. ¿Quieren que vaya un poquito más allá? Ponete a pensar, ¿qué tipo de cosas generan desorden? ¿Qué tipo de cosas generan desorden en un culto público? ¿Niños corriendo y gritando por todos lados? ¿Genera desorden o no? Papá, estos son niños, tenés que dejarlos. Qué buena edad para que aprendan. Esta es casa de Dios. No podés ganar cuando estamos en un tiempo que requiere reverencia, de respeto. Los que participamos de la reunión del jueves, del tiempo de oración, ¿saben en qué podemos corregir el orden? Terminamos de orar. Todavía hay otros que están orando. Mirá que los demás terminen de orar. Porque Dios es Dios de orden. Cuando entras, tienes que entrar en silencio. Porque cuando suene en el medio del culto, vas a causar un desorden. Y vas a hacer el tropiezo, porque toda una congregación va a estar pensando en tu celular, no en lo que se está exponiendo de la palabra de Dios. Entonces, antes de entrar, ponelo en silencio. Y más si tenés el tono de Pedro.
el orden